Gracias. Gracias, Señor, por este celular con el que tú me has bendecido. ¿Es este? ¿Cómo está, iglesia? ¿Gozosos? Ahí. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno, amén. Antes de empezar, me gustaría que podamos hacer algo. No sé si me puede ayudar. Dios ha sido bueno. Dios muestra su misericordia, su gracia, su amor, su bondad y todos esos atributos a favor de nosotros, cada día. A pesar de que muchas veces nosotros le fallamos, a pesar de que muchas veces nosotros no lo buscamos tanto como deberíamos, y aún así vemos su fidelidad de una forma u otra. Y cuando vemos todo esto, nos asombra. Y no sé tú, pero cuando vamos al teatro, a un concierto o algo, ¿y qué hace la gente cuando o en el circo, cuando hacen un acto maravilloso? La gente aplaude, reconociendo esa obra tan maravillosa que acaban de ver. O cuando ven un cuadro, o cuando ven un partido y ven un golazo y aplauden, ¿verdad? El estadio se ovaciona y aplaude al ver esa obra tan maravillosa. Entonces a mí me gustaría que podamos hacer algo. Si todos aquí coincidimos en que Dios ha sido bueno, si todos aquí coincidimos en las obras maravillosas que Dios hace, o sea, no solamente las ha hecho, sino que las sigue haciendo. Amén. En nuestro diario vivir, Dios sigue mostrando su misericordia y su gracia. Y cuando vemos eso, ¿qué nos queda? Maravillarnos y reconocer esa obra tan maravillosa. Entonces a mí me gustaría que si todos aquí coincidimos en esto, nos podamos poner de pie. Y un minuto vamos a dar nuestra mejor ofrenda de palmas, reconociendo esa obra maravillosa de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Amén. Lo hacemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Y así como están de pie, yo les invito a los que estén en su posibilidad, se puedan llenar las filas de acá adelante. El costo es el mismo, tanto de allá atrás como de acá adelante. Así que yo le invito, todo aquel que esté en su posibilidad, se acerque. Amén, vamos a hacerlo. Ahí tenemos unos segundos para movernos a estos lugares de acá. Quiero verlos más de cerca, conocerlos. No vamos a apedrear a nadie, no se preocupe. Este tema se llama el desafío. ¿Cuál es la meta de este tema? Que Dios nos desafíe como personas, como familia y como iglesia. Que salgamos de este lugar con una palabra que nos desafíe a ser mejores para Dios. Amén. Así que vamos a orar antes de empezar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo y este lugar, Señor, que tú has dispuesto en tu corazón, Padre, para aprender más de tu palabra, más de lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que tú has hecho, porque maravillosas son tus obras. Y gracias, Padre, por lo que tú seguirás haciendo en tu iglesia.
Gracias porque te ha placido el usarme en esta noche, Señor. Y pongo mi vida delante de ti como un instrumento. Desafíanos en esta noche. Que salgamos de aquí desafiados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En la Biblia se divide en diferentes categorías. ¿Podemos sentarnos? Ahí. La Biblia se divide en diferentes categorías, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento había una categoría de profetas mayores y profetas menores. Y en el Nuevo Testamento hay también categorías. Y una de ellas es los evangelios, los cuales son 4. ¿Alguien que me los pueda decir? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Amén. Esos son los evangelios. Los evangelios, ¿qué es lo que hacen? Que narran desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Diferentes ángulos de vista. Por ejemplo, en una narración podemos encontrar a Mateo diciendo algo y después vamos a Marcos y habla de esa misma situación, pero Marcos como que nos da más detalles. Y después vamos a Lucas y Lucas nos habla de algo que Mateo y Marcos quizá no mencionaron, ¿verdad? Y todo eso nos da un panorama completo de todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, todo lo que pasó, cada milagro, cada enseñanza de lo que Jesús hacía, ¿verdad? Y hay uno, el Evangelio de Juan, el cual se encarga de mencionar lo más importante, algo que quizá a Mateo, Marcos y Lucas se les estaba escapando, y Juan viene y dice: no podemos pasar por alto este evento que pasó. Y hay un evento y es del cual vamos a hablar hoy, y es del cual vamos a tomar esa palabra para salir de aquí desafiados. Este evento toma lugar, por ejemplo, en Lucas, no vamos a leer Lucas, pero en Lucas, en el capítulo 22, del verso 24 al 30, nos habla de la grandeza del servicio. Y después, del 31 al 34, nos habla de la negación de Pedro. Pero entre esos dos versos, entre el 30 y el 31 del capítulo 22 de Lucas, pasa un evento que ahí no se menciona. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Juan. Ir a Juan, y Juan narra un momento, un evento que podemos pasar por alto. Esto que Jesús hizo aquella noche, aquella Pascua, cuando estábamos con Él. No podemos pasar por alto eso. ¿Y qué es lo que Juan nos narra? Vamos a Juan capítulo 13. Nuestro iPhone, nuestro iPad, el capítulo 13 de Juan. Y cuando esté ahí me dice amén. Este es un mensaje pequeño, como de 1 hora, así que vamos a ponernos cómodos. Dije, ¿cuánto tiempo tendré? No, pues tú dale hasta donde quieras. La iglesia a las 9:30 se va, pero tú hasta donde quieras, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa entre esos dos versículos de Lucas? Y Juan viene y nos habla de ello. Y de hecho, en el Evangelio de Juan es el único en el que lo menciona. El apóstol Juan no podía dejar pasar por alto esa enseñanza que Jesús les dio aquella noche. Jesús les había dado ya muchas enseñanzas, les había mostrado su gloria de muchas maneras. Pero vamos a ver qué pasó aquella noche. Vamos a leer capítulo 13, versículo 1, estamos ahí. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos
y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué dice? Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que Él partiera de este mundo al Padre. Y Jesús dijo, se quedó pensando por unos segundos y dijo, ¿qué es aquello que me falta por enseñarles a estos 12 hombres? A estos 12 discípulos. Ya les hablé el sermón del monte, ya vieron milagros, ya les hablé las parábolas, a las multitudes Jesús les decía las parábolas y a estos los jalaba a un cuarto y les decía, esta parábola que dije allá significa esto, esta otra significa esto. Y Jesús decía, bueno, ya les enseñé esto, ya saben que yo soy el pan de vida, el buen pastor, el sermón del monte, las bienaventuranzas, los ayes. Pero Jesús dice, hay algo que no se me puede escapar. Y en eso se queda pensando porque, ¿qué sabía Jesús? Que su hora había llegado. Y no sé cuántos de nosotros cuando vamos a salir de viaje, o las mamás, los papás más que nada, cuando van a salir de viaje, se encargan de que los hijos sepan todo. Si la mamá sale y dejó una olla de frijoles en la estufa, le dice, no se te olvide apagarle al agua, bájale al fuego, ¿verdad? Se te puede escapar limpiar tu cuarto o aspirar la alfombra, pero no se te puede escapar apagarle al agua, porque nos quedamos sin comer. Entonces uno se queda pensando en lo más importante antes de irse. Llevo mi pasaporte, llevo todo, ¿verdad? Y Jesús estaba en esa situación. ¿Y qué es lo que Jesús hizo pensando en todo esto? Sus últimas horas con sus discípulos. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Vamos a ver. Verso 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Wow. ¿Se imaginan eso? Después de hacer milagros, quizá pudo haber multiplicado el cordero o algo ahí, la cena, hacer otro milagro. Pero ¿qué hace Jesús? Se ciñe una toalla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Podemos imaginarnos un momento, vamos a usar nuestra creatividad y tratar de imaginarnos ese escenario, esa reacción de sus discípulos, como ¿qué está pasando? ¿Verdad? Ven que el maestro se para de su lugar y se ciñe una toalla y se acomoda y dice, ¿quién va primero? Imagínense a los discípulos viendo uno al otro como, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y uno preocupado, quizá no se cortó las uñas y dice, ay, me las va a ver, qué pena, ¿verdad? Y sucios los pies, porque ahí no habían Reebok, no habían Nike, no habían Vans. Ahí usaban sus huaraches, sus sandalias. Entonces sus pies estaban expuestos al polvo, a la tierra, al lodo. Podemos ir a las ampollas, todo eso. Y Jesús se para de su asiento y empieza a llamar a sus discípulos uno por uno, diciéndole, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Y ahí los discípulos, y había un discípulo llamado Pedro. Y quizá era el más inquieto o el que estaba más inquieto con esta situación. Como, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que el maestro nos está lavando los pies a nosotros? Si vimos incluso como una mujer vino y le lavó los pies con perfume, nosotros deberíamos de hacer lo mismo. ¿Cómo es posible que el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, le lave los pies? Y Pedro está viendo esa situación y Pedro ahí como, no puede ser, ¿qué está pasando?
Y todos los discípulos estaban en la misma situación. Y cuando Jesús llega a Pedro, vamos a ver qué pasa. Pedro le dijo: Señor, ¿no me lavarás los pies? Jamás. ¿Verdad? Así de novela. Señor, ¿no me lavarás los pies? Jamás. Jamás. No, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Dice, Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dice: bueno, así por las buenas, sí. Vamos a ver qué dice Pedro. No solo mis pies, sino también las manos y mi cabeza. La primera no se dejaba lavar los pies, y cuando Jesús le dice: no vas a tener parte conmigo, dice: bueno, pues entonces las manos y la cabeza de una vez, aprovechando, ¿verdad? Aprovechando la situación, pues ya. Y entonces Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Así como que si Pedro, ¿para qué pides eso? Se supone que tienes que estar bañado, ¿verdad? Pero Pedro dice: que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. O sea que había uno que estaba sucio. ¿Y a quién se refería? A Judas. Y él lo sabía. Entonces le dice: no todos están limpios, ¿verdad? Y dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, viene Jesús, se acomoda otra vez, se sienta a la mesa, y sus discípulos sentados en la mesa ya con los pies lavados y todos con cara de ¿what? Y Jesús les pregunta: ¿saben lo que les he hecho? Y todos perdidos, no sabían lo que estaba pasando en ese lugar. No sabían lo que estaba pasando esa noche. Y dice: vosotros, Jesús le dice a sus discípulos: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Y si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo. Y cada vez que vemos un desierto os digo, es porque algo importante y súper importante, y versión Susano habla hoy, algo chipocludo va a decir el Señor, ¿verdad? Algo importante va a decir el Señor. De cierto os digo. ¿Qué dice? El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, no solamente es saberlo. ¿Cuándo es cuando somos bienaventurados? Cuando las hacemos. ¿Cuáles cosas? Lo que Jesús les acababa de enseñar. Y muchos toman este pasaje del lavamiento de pies para hablar de la humildad, de cómo Jesús, siendo el Maestro y el Señor, se humilla lavándole los pies a sus discípulos. Pero Jesús no les quería enseñar eso realmente, porque Él tuvo 3 años, casi 3 años y medio para enseñarles el ejemplo de humildad. ¿Qué es lo que Jesús les quería enseñar y qué es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros? ¿Qué es lo que está, cuál es la enseñanza que está en estos pasajes? Cuando Jesús le dice: vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. O sea, si yo, siendo el Maestro y el Señor, se los lavé a ustedes, con mucha más razón ustedes se lo tienen que hacer a los otros. ¿Qué es el lavamiento de los pies?
El lavamiento de los pies es ir hombro con hombro con tu hermano. Porque los pies estaban expuestos a ensuciarse. En su caminar siguiendo a Cristo, los pies están expuestos a ensuciarse. Y aquí habemos un grupo que se llama iglesia, que está compuesto de gente que ha aceptado a Cristo en su corazón y ha tomado la decisión de seguirlo. Y cada uno de nosotros estamos expuestos a ensuciarnos, porque vivimos en un mundo todavía de pecado. Vivimos en un mundo rodeado de pecado que le está dando la espalda a Dios y podemos estar expuestos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer si vemos al hermano que se ensució? Antes de señalarlo, voy a ir yo y le voy a lavar. Es ir hombro con hombro. Si veo que mi hermano está sucio, voy a ir con él y le voy a decir, ¿qué pasa? Aquí estamos. Sigue, tú puedes. Es ir hombro con tu hermano. Lavarle los pies. Ayudarle a limpiarse. Límpiate el polvo, te caíste. Sí, límpiate el polvo, vamos para adelante. Es ir hombro con tu hermano. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Porque si Jesús lo hizo, con mucha más razón, nosotros lo tenemos que hacer. Eso es el lavamiento de los pies, iglesia. Es ir hombro con el hermano. Antes de juzgarlo, antes de ir a hablar con alguien más para orar, antes de eso, ir con él, acercarme a él, humillarme, decirle, hermano, estoy contigo, vamos a limpiarte, sacúdete. Y si se vuelve a ensuciar, otra vez, y otra vez, y otra vez, las veces que sean necesarias. Eso es iglesia. De eso se trata la iglesia. Somos un grupo de gente imperfecta que busca esa perfección. Pero todos aquí estamos en ese proceso. Absolutamente todos estamos en ese proceso. Y todos estamos propensos a caer. Y dice la palabra, el que crea está firme, cuídese que no caiga. ¿Verdad? Todos estamos ¿cómo se dice? Propensos. Y para eso necesitamos a alguien que esté ahí con nosotros. Yo le doy gracias a Dios por la vida del pastor David, porque aunque no estoy aquí, pues ahí me sigue cuidando. Y hace poco yo hice una publicación en Facebook, vi un video y solamente vi lo que decía al pie del video, pero no lo escuché. Entonces yo lo compartí. Entonces ya después me escribe el pastor David y me dice, Charlie, es que lo que dice el video no va con lo que predicamos. Entonces ya busqué el video y lo vi y dije, tienes razón. Entonces, ¿qué hice? Quité el video y ya publiqué otra cosa. Eso es ir hombro con tu hermano. Cuidar la espalda de tu hermano, del que está a tu lado. Voltea al que está a tu lado y dile, yo te cuido la espalda, yo te cubro. Díselo, yo te cubro. Eso es lo que el Señor nos habla en el lavamiento de los pies. Y dice, no hablo de vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahí se está refiriendo a Judas. Y dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, él recibe al que me envió. ¿Ok? ¿Cuántos enviados hay aquí? Entonces, cuando alguien nos recibe a nosotros, en realidad está recibiendo a Cristo. Y si un día vas a invitar a un amigo y te rechaza,
No te sientas rechazado, no te rechazó así, a ti, rechazó a Cristo. Pero dice, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, ¿verdad? Entonces están en este escenario donde Jesús está dando las últimas enseñanzas a sus discípulos. Les enseña lo que es el lavamiento de los pies, el cuidarse la espalda uno con otro en las situaciones más difíciles, y que sepan que hay alguien que está hombro con hombro luchando esa batalla. Y a mí me gustaría que al final de este tiempo podamos nosotros aplicar esa palabra. Y si me lo permiten y si me dan permiso, yo les quiero contar de una familia y que nos está viendo en Facebook. Ahorita ya me mandaron un mensaje que ya me están viendo. Yo desde el lunes he querido estar en Reynosa con una familia. Les voy a decir el apellido, Zárate, para que la tengan en sus oraciones. Familia Zárate, oren por ellos. Yo desde el lunes he querido estar allá porque ellos acaban de sufrir la pérdida de un ser querido. Y la manera en que todo se dio pues no fue muy agradable. Y cuando yo me entero de eso, realmente mi corazón se dolió, porque es una familia, parte de esa familia, yo la conocí en Villahermosa, en los 2 años que estuve allá, y fueron de mucha bendición. Ahí de repente me invitaban a algo, de repente me invitaban a su casa a comer, y fueron de mucha bendición, me abrazaron, y ellos me ayudaron a no sentirme lejos de casa, y me pude sentir como en casa allá. Entonces cuando me entero, pues yo desde el lunes quería estar allá con ellos. A su familiar lo enterraron el domingo a las 10 de la mañana. Yo desde el lunes quería estar allá, pasar estos tiempos con ellos, hombro con hombro. Y por una por otra no se dio. Y hoy se está dando la oportunidad, ellos están en una cena. Saludos. Y me dice la hermana, le digo, pues van a transmitir, ahí sí pueden ver. Y dice, sí, claro que sí. Y de eso se trata, hermanos. Que cuando veamos al hermano que está pasando por una situación, incluso por una mala situación, no decir de que, ay, pues de seguro está en pecado y el Señor lo está ahí disciplinando. No. Estar ahí con él, hermanos, estoy con ustedes. Y que ellos sepan que aquí hay una iglesia que va a estar orando por ellos, por la familia Zárate. Que ellos sepan que hay una iglesia que se pone hombro con hombro y comparte ese dolor y va a estar orando, porque de eso se trata la iglesia. De eso se trata la iglesia, hombro con hombro, cuidarse la espalda el uno al otro. Y a mí me dolió no estar allá con ellos. Ellos ya me estaban esperando y por una o por otra les decía, no, es que siempre no pude salir hoy, que hasta el próximo día. Y luego llegaba el día y tampoco. Y total, ya no se dio. Y yo me quedé con las ganas de conocer a esta familia. Y si me lo permiten, les quiero contar rápidamente la situación. Hace unas 2 semanas, su familiar se intenta suicidar. Él no conocía de Cristo. Y yo quiero contarte este testimonio para que podamos ver cuán grande es la misericordia de Dios y cómo Dios respondió a la oración de esta familia. Este familiar se intenta suicidar y no lo logra, sino que va al hospital. Y en el hospital pasa una semana todavía, entubado, pero todavía estaba consciente. Y en esa semana se dio la oportunidad para que su familia, para que un pastor fuera a hablar con él y pudiera aceptar a Cristo. Y ya después de eso, pudiera por fin descansar. El sábado a la madrugada muere su familiar. Y yo digo, eso es un milagro lo que pasó ahí. Porque no murió en el instante.
Mucha gente no tiene esa oportunidad que él tuvo. Él tuvo una semana. Mucha gente no tiene ni un minuto. Y mucho menos allá en México. Mucha gente va por la calle y de repente le cae un balazo. O de repente los atropellan y ahí quedan. Mucha gente hace unas semanas estaban en sus departamentos, en sus casas, en la Ciudad de México, y un terremoto los sacude y mueren aplastados por su casa. En el lugar donde podían estar más seguros, mueren aplastados. Y la pregunta es, ¿cuántos de ellos conocían a Cristo? ¿Cuántos de ellos se fueron con Cristo? ¿O cuántos de ellos se fueron sin Cristo? Y me contaban esta situación, esta familia. Y yo digo, realmente eso fue un milagro. Porque esa decisión que no tomó en muchos años, la tomó en una semana. Y tuvo esa oportunidad para aceptar a Cristo. Y una vez que aceptara a Cristo, ya el Señor iba a decidir si se lo llevaba o lo dejaba. Pero terminó con su sufrimiento y se lo llevó, y ahora está sentado en su regazo, alabando al Señor, donde todos nosotros queremos estar. Es el deseo de nuestro corazón estar allá. Y ahora esta persona, Héctor, está mucho mejor que nosotros. Y yo quería ir hasta allá y decirle a esta familia que yo estaba maravillado de este milagro, de cómo él tuvo esta oportunidad para conocer a Cristo. Y le doy gracias a Dios porque a través de estos medios me permite hacerlo. Y a través de estos medios podemos nosotros decirles, estamos con ustedes. Amén. Dios ha sido bueno. Amén, iglesia. Volvamos a esto. Jesús termina esta cena, les explica lo que acababa de hacer con los discípulos. Y los discípulos ya estaban ahí ya medio confundidos, recibiendo esa revelación de parte de Cristo. Y Cristo les deja ir otra bomba. ¿Qué es lo que Cristo les dice? Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. O sea, de por sí ya estaban medio confundidos con lo que estaba diciendo Jesús, ahí comiendo y ahí viendo sus pies limpios y diciendo, bueno, dijo que uno no estaba limpio, ¿quién será? Y de repente estaban cenando y Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Así como que están ahí cenando. Y Jesús dice, sí, perdón, antes de que se me olvide, uno de ustedes me va a traicionar. Sueltan la cuchara y todos, ¿qué está pasando? Se voltean a ver uno a otro, ¿será este? ¿Será aquel? ¿Seré yo? Y se empiezan a preguntar uno a otro, ¿quién será? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a imaginar este escenario. Está Jesús sentado con sus discípulos y dice la palabra en Juan que había uno que estaba recostado al lado de Jesús. Verso 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, fíjense, ¿quién escribió el Evangelio de Juan? Juan. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿A quién se refería? A él. Pero él solito ahí estaba diciendo. Y uno de sus discípulos, siervo del Dios Altísimo, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de él. Y ahí estaba Juan con Jesús en ese momento. Y dice que al otro lado estaba Pedro, ese que no quería dejarse lavar los pies y después quería que le lavaran hasta la cabeza y las manos, todo. Y Pedro le empieza a hacer señas a Juan. Pedro estando hasta el otro lado, allá está Juan recostado en Jesús. Y Pedro le empieza a hacer señas, pregúntale. Juan. Y Juan era, ¿qué pasó? Pregúntale.
ahí está Juan con Jesús, recostado, y en eso le habla Jesús. Y Jesús voltea, ¿qué pasó? Nada, ahí. Una pregunta nada más. Aprovechando que estás dando mucha información, una pregunta. ¿Quién es? Entonces Jesús le dice, aquel que dice que mojar el pan en mi plato. O más claro, vamos a ver qué dice. Dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. ¿Sabes? Ya está Juan ahí recargado. Y le dice, al que yo diere el pan mojado, ese es. Y entonces Juan recibe esa revelación. Y entonces, ¿qué hace Juan? Yo imagino esto, que voltea y le dice, al que le dé el pan mojado. Y el que sigue, al que le dé el pan mojado. Y el que sigue, el que le dé el pan mojado. Y así se van pasando la información. Y mientras todos están aquí pasando la información, Jesús voltea y le da el pan mojado a Judas. Y todos voltean desde allá buscando información. Y Jesús voltea, le da el pan a Judas y le dice, lo que has de hacer, hazlo ya. Qué bonito versículo para las mamás, ¿verdad? Que quisieran poner en el cuarto de sus hijos. Lo que has de hacer, hazlo ya. Ahorita voy, mamá. No, lo que has de hacer, hazlo ya. Pero Jesús le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo ya. Y nadie vio eso. Ahí todos pasándose la información hasta que llegó a Pedro y ya voltean y Judas no está. Y no entendieron lo que Jesús le decía. Y dice la palabra que ellos pensaron que como Judas era el que tenía la bolsa, el que administraba ahí las finanzas, ahí entonces pues lo mandó a hacer el mandado, no sé, lo mandó a Sam's a comprar lo que faltaba para la cena, o lo mandó a comprar algo y darle a los pobres, algo. Eso es lo que ellos pensaron. Pues no se imaginaron que Judas era el traidor. Hace poco en una encuesta que hicieron para un evento, hicieron una actividad que se llamaba 100 cristianos dijeron, ¿verdad? Quizá les suena un programa. Ese programa lo copiaron de 100 cristianos dijeron. Y preguntaban, ¿quiénes eran los discípulos más cercanos a Jesús? Y unos decían, no, pues Juan, Marcos, Juan, Jacobo, Pedro, los más cercanos. Y yo dije, pues Judas. Dijeron, no, ¿cómo? Sí. Judas era el que le administraba las finanzas, no cualquiera le iba a confiar las finanzas. Entonces yo dije, pues Judas. Entonces ya llegó el día del evento y se empezaron a ver los resultados. ¿Y saben quién era el primero? Judas. Judas era el primero, que era el que le administraba las finanzas a Jesús. Entonces Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo ya. Verso 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que te necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche, ¿verdad? Y entonces ahí estaban preguntándose todavía quién será el traidor, porque hasta el momento no sabían quién era aquel que iba a entregar a Jesús. Y entonces Jesús continúa y les empieza a dar más enseñanzas. Y vamos al verso 31. Estamos analizando lo más importante que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos antes de partir al Padre. Verso 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también se glorificará en sí mismo y enseguida se glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Dice, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir.
un mandamiento. Fíjense, en este escenario, Jesús estaba por partir con el Padre. Estaba a punto de ser arrestado, crucificado, para partir con el Padre. Y Él les dice, ¿saben qué? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso es lo que le está diciendo. Un nuevo mandamiento os doy, iglesia, que os améis unos a otros entre ustedes. El que está al lado, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué tanto nos ha amado Jesús? Que al despojarse de toda su gloria, viene a esta tierra a ser como hombre, a servir a los hombres, ser azotado por hombres, humillado por hombres, crucificado por hombres, para salvar al hombre. ¡Cuán grande amor! Y Jesús dice, amaos unos a los otros como yo os he amado. Y es fácil amar al hermano que nos cae bien. Pero Jesús dice, amáis unos a los otros. Aquel luego ni me saluda. Bueno, vamos y lo saludamos, ¿verdad? No, luego viene de mal humor. No. Bueno, vamos y lo saludamos. Quizá tu sonrisa es lo que esta persona está esperando. Eso es iglesia. Ya Pollo me dio su mejor sonrisa. Eso es iglesia. Primero nos dice ir hombro con hombro, cuidando la espalda de mi hermano. Aquello en lo que él se puede ensuciar, cuidándolo. Y después dice amándolo como Jesús me amó. Amándolo como Jesús me amó a mí. Incondicionalmente yo voy a amar a mi hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Amar al hermano como Jesús nos amó a nosotros. Y Jesús nunca nos ha señalado. Y si hay alguien que nos puede apedrear por pecadores, es Él, y no lo hace. Sino que nos dice, vete y no peques más. ¿Verdad? Entonces, si Él no nos juzga, nosotros tampoco vamos a juzgar al hermano. ¿Qué vamos a hacer? Amarlo como Jesús nos amó. Perdonarlo como Jesús nos perdona a nosotros cada día. Y tenerle esa paciencia como Jesús nos ha tenido esa paciencia hasta el día de hoy. Amar como Él nos ha amado. Ahora qué bonito que vayamos por allá afuera, o que la gente de allá afuera diga, estos son cristianos, esos son discípulos de Cristo, esos son de los buenos. Qué bonito es eso, ¿verdad? ¿O no? ¿Y cómo la gente se va a dar cuenta de esto? ¿Cómo la gente se va a dar cuenta que somos cristianos? ¿Cuál es la principal característica del cristiano? ¿Qué es lo que caracteriza a un cristiano? No son los milagros, ni el echar fuera demonios, ni el sanar a los enfermos. Nada de eso caracteriza a un cristiano, porque hay mucha gente que lo hace y va a llegar un día a la presencia de Dios y Dios va a decir, ¿sabes qué? No te conozco. Señor, es que en tu nombre hice esto, hice aquello. ¿Cómo que no me conoces? No te conozco, no estás en la lista, papá. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a un cristiano? Vamos allá, verso 35. En esto, dice la palabra, verso 35, en esto conocerán todos. ¿Quiénes? Todos. En esto conocerán todos, todo Austin, Texas, Estados Unidos, todo el mundo, todos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto se van a dar cuenta que son mis discípulos, que son los que me siguen, que son los que tienen una relación personal conmigo. En esto me conocerán todos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos
con nosotros. Qué bonito que la gente llegue y vea una iglesia que se ama el uno al otro. Que cuando uno está pasando por una situación, ahí está el otro del hombro sosteniéndolo. Que cuando uno por una u otra razón tropieza, ahí están los otros levantándolo, sacudiéndolo y vamos para adelante. Qué bonito ver eso, porque eso es algo que no se ve allá afuera. Allá afuera el que se cae, ahí se quedó. Y se quiere levantar, viene otro y le pone el pie y vuelve a caer. Y la gente lo que necesita es ese amor que no reciben allá afuera. Y yo en lo personal puedo decir que desde que llegué a esta iglesia, yo vi ese amor y pude conocer ese amor. Desde el primer saludo en la entrada, pude empezar a experimentar ese amor incondicional. Y pude experimentar cómo cuando la regaba una y otra 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 vez, había líderes que estaban ahí diciéndome: vamos Charlie, sigue, ¿verdad? No les digo quién, pero está tocando el piano, ¿verdad? Y ahí estuvo. Luego llegaba a altas horas de la noche y ahí me recibía. Quizá ya tenía sueño, pero ahí me recibía. Un cafecito con leche en sus tazas como de barro, ¿verdad? Y ahí le llenaba todo esto de lágrimas, con mocos, todo esto lleno. Y él me abrazaba. Y yo sentía ese amor de Cristo. Porque había alguien que no me estaba juzgando cuando me equivoqué, sino que había alguien que me estaba abrazando y me decía: vamos, sigue para adelante, esto no termina, levántate. Y decía: el diablo está festejando ahorita así como estás, pero dale una bofetada al diablo y levántate y sigue. Y yo sé que si he llegado hasta este punto ha sido gracias a esos impulsos, a esos abrazos, a esas palmadas, a ese hombro con hombro, a ese consuelo en los momentos difíciles. Ha sido gracias a eso. De eso se trata esto que hacemos, esto que se llama iglesia. De eso se trata todo esto. El ir hombro con el hermano que está a tu lado. Cuidar la espalda del que está a tu lado. Y para terminar esta historia, este panorama, le dijo Simón Pedro en el verso 36: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús les respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? No sé cuántos se caracterizan con Pedro, ¿verdad? Señor, ¿por qué no puedo ir ahora? Busca una explicación para todo. Y en el lavamiento de los pies, Jesús le dice a Pedro: Pedro, lo que no entiendes ahora, lo vas a entender después. Y muchos de nosotros podemos estar así, en diferentes situaciones en las que no entendemos lo que está pasando, pero el Señor nos habla y nos dice: ¿sabes qué? Lo que no entiendes ahorita, lo vas a entender después. Amén. Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Y dice: mi vida pondré por ti. Ya ven Pedro cómo era. Mi vida pondré por ti. Y Jesús estaba refiriendo a que él iba a ir a la cruz y le dice: Pedro, a donde yo voy ahorita no puedes ir. Y Pedro le dice: Señor, mi vida doy por ti. Aunque todos ellos te dejen, yo no. Mi vida doy por ti. Y esta es la última bomba que Jesús les deja ir. Y Jesús les respondió: ¿tu vida pondrás por mí? Le pregunta. De cierto os digo, ahí viene algo bueno. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y todo el mundo: el traidor. Ese es. Ahí está el traidor.
¿verdad? Como el traidor no aparecía, ahí está. ¿Y quién es el traidor? Todos. Porque cuando Jesús estaba siendo crucificado, ¿dónde estaban? Cuando estaba siendo azotado, ¿dónde estaban? Cuando fue arrestado, dice que todos salieron huyendo. Incluso Marcos, que andaba por ahí, huyó desnudo, ¿verdad? Todos salieron huyendo. ¿Quién es el traidor? Todos. Cuando veamos a un hermano que ha fallado, recordemos que somos peor que el hermano. El apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna, o sea, si hay una palabra fiel y digna de recibir por todos nosotros, es esta: Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y en la versión TLA me encanta porque dice, de los cuales yo soy el peor. Y yo veo al apóstol Pablo, un hombre instruido en la palabra, un hombre íntegro, y diciendo esas palabras, y yo digo, ¿en qué lugar me deja a mí? ¿Verdad? Debemos reconocer nuestra condición, y que cuando veamos a un hermano nos acordemos de esta palabra. Si vemos al hermano que está haciendo algo, o de repente tropieza o se ensucia, puedo ir a la palabra y recordar, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Así que no soy quien para señalar a mi hermano, pero sí soy quien para ir con él, levantarlo y decirle, vamos a seguir esta batalla. Deja lo que te queda atrás, despójate de todo peso y del pecado y extiéndete hacia lo que Dios tiene para ti. Eso sí lo podemos hacer. Y eso es lo que nos toca hacer como iglesia. Y Jesús dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si os améis los unos con los otros. De eso se trata la iglesia, hermanos. De eso se trata. Que cuando veamos a una persona pasar por una situación, orar por ella y declarar esos cielos abiertos sobre su vida. En Hechos hay otro escenario. Esteban está siendo apedreado y dice el verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y Esteban estaba cumpliendo esta palabra que acabamos de leer. Todo este pasaje, todo este hombro con hombro, todo este de no juzgar, sino apoyarlos, orar por ellos, aún por los enemigos, todo eso Esteban lo estaba aplicando aquí, en el verso 59. Y dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Verdad? Esteban estaba amando a ellos así como Jesús lo amó a él. Porque Jesús, igual estando en la cruz, le dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Y Esteban volvía acá y siendo apedreado, y cumple esta palabra diciendo, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y después Pedro es encarcelado, y una iglesia que se pone hombro con Pedro, empieza a orar por Pedro, y viene un ángel y saca a Pedro de la cárcel, y los hermanos se pueden gozar al ver a Pedro afuera. Eso es lo que nos toca, iglesia. Eso es el lavamiento de los pies. Eso es ir hombro con hombro. Eso es amar al hermano como Cristo nos amó a nosotros. Así que a mí me gustaría que hiciéramos algo ahorita. Que nos pongamos de pie y vamos a cerrar las filas y te vas a poner hombro, con todo respeto, con el hermano o la hermana que está a tu lado. Pon tu mano sobre su hombro y cierren filas. Esta fila del centro
háganse para el centro todos, pero que haya una unidad. Incluso los de allá atrás pueden hacer lo mismo. Pongan su mano en el hombro de su hermano. Y vamos a orar y vas a decir: Señor, no sé por lo que esté pasando mi hermano, no sé la situación de mi hermano, pero sí sé que tú eres un Dios de lo imposible, y declaro esos cielos abiertos sobre su vida. Que por cualquier situación que él esté pasando, él pueda ver tu gloria, que él pueda ver cielos abiertos, Señor. Padre, te rogamos, Señor, aquí estamos, Padre, como una iglesia, hombro con hombro, Señor, de la mano el uno con el otro, clamando, Padre, por cada uno de nosotros, Señor, cada miembro de esta iglesia, Padre. Declaramos cielos abiertos, Señor. Declara cielos abiertos sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu iglesia. Cielos abiertos en medio de cualquier situación, en medio de la adversidad. Cielos abiertos, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos ver tu gloria, Padre, a pesar de lo que pasa aquí en la tierra. Que nuestros ojos estén en el cielo y podamos ver tu gloria, Señor. La gloria de Cristo sentado a la diestra de Dios, Padre. Gracias te damos, Señor. Y como iglesia nos ponemos en un sentir, Señor, y en un mismo pesar, Señor, por la familia Zárate, Padre. Que ellos puedan ver tu gloria en medio de esta situación, Señor. Y que lo que no entienden ahora lo van a entender después, Señor. Cúbrelos, Padre, y que tu Espíritu Santo los consuele, los abrace, Señor, y que ellos sientan ese consuelo que solamente tú les puedes dar, Señor. Que ellos sientan ese abrazo y que haya esa unidad entre ellos, Padre, y que ellos puedan ver tu palabra manifestada cuando dice que todo lo es para bien a aquellos que te aman y te buscan y conforme a tu propósito son llamados, Señor. Bendecimos esta familia allá donde está. Bendecimos cada familia de esta iglesia, cada familia de Misión Cristiana Internacional, cada familia, Padre, del cuerpo universal de Cristo que es la iglesia. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Que donde estén, Padre, vean esos cielos abiertos, Señor, sobre sus vidas, Padre. Te lo rogamos y lo creemos, Padre, porque aquí habemos más de dos pidiéndotelo, Señor, y sabemos que nos será dado del Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.